Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión del ciclo Coser y Contar. Ya hemos tenido 2 sesiones y esta es la tercera sesión que va a impartir la doctora Carmen Pérez Riu. Os doy la bienvenida y también a las personas que nos vean en diferido cuando puedan ver este vídeo. Carmen Pérez Riu es colega, amiga del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Oviedo. Es doctora en Filología Inglesa y también es profesora titular de este departamento de la universidad. Y quiero destacar también que, aparte de ser profesora, investigadora, docente, también tiene mucha gestión. Actualmente coordina el grado de Estudios Ingleses, que no es poco, porque es un grado pues, con mucha matrícula y bueno, mucho profesorado. También ha coordinado una línea de investigación en el doctorado de Investigaciones Humanísticas y es profesora no solamente en el área de Filología Inglesa, sino también en el máster en Género y Diversidad y en el máster Erasmus Mundus en Estudios de la Mujer. Sus líneas de investigación son varias, entre ellas la más importante, yo considero, es la literatura y el cine. Es experta en este tema, sobre todo en las adaptaciones cinematográficas y en la transmedialidad. También trabaja en la teoría crítica literaria anglófona, en la teoría y crítica literaria y fílmica con perspectiva de género, que siempre está ahí la perspectiva de género, como vais a ver después en su conferencia. Y luego tuvimos la suerte de participar conjuntamente en un proyecto sobre el romance y el amor romántico. Como veis, son diferentes líneas. Es miembro del grupo de investigación Translit, que es Literatura, Identidad y Traducción Cultural de la Universidad de Oviedo. Tiene, muchísimas publicaciones. Entre ellas destaco esa publicación que se derivó de este proyecto de investigación que os digo yo sobre el romance, que fue muy interesante, que se titula Romantic Escapes, Post-Millennial Trends in Contemporary Popular Romance Fiction. Bueno, es un trabajo que coordinó junto a la doctora Pérez Fernández. También ha trabajado sobre la obra de Sally Potter, también Pedro Almodóvar, el retrato de Doble sobre los lenguajes del cine y el teatro, Matar a Medusa, el arquetipo de las víctimas en el thriller psicológico. Como veis, he señalado aquí, tiene muchísimas publicaciones, pero he señalado sobre todo las más importantes que están relacionadas con el cine y la perspectiva de género. Y de eso nos va a hablar hoy, no solamente del cine, sino cómo a través de la obra literaria de Michael Cunningham, en este caso Las Horas, que os va a hablar de ella, va a hacer referencias a esta película, ¿no? Sí, referencias solo. Referencias nada más, porque no da el tiempo para mucho más, pero lo más importante es que va a tratar de analizar lo que es la ropa. Por eso es el ciclo que decimos de coser y contar. Entonces nos va a hacer ver esta obra desde otro punto de vista, que como veréis tiene muchísimo juego. Entonces, pues agradecerte el que estés hoy aquí y que nos ilustres con todo lo que sabes sobre el tema. Muchas gracias, Carmen. Bueno, muchísimas gracias a Alejandra Moreno por la invitación a estar aquí. Estoy encantadísima y muy agradecida por la acogida que he tenido de parte de Inés y de todas las personas. Agradezco la presencia de las personas que estáis aquí para escucharnos y también de quienes nos escuchen a través del vídeo. La propuesta que traigo hoy es hablar de la novela Las Horas de Michael Cunningham como nos proponía en este ciclo que fue idea de la doctora Moreno, de Alejandra, de trabajar sobre la representación de la ropa y el vestir en una serie de novelas de las que ya habéis tenido 2 conferencias anteriores. En mi caso he escogido Las Horas de Michael Cunningham y un aspecto que me parece fundamental cuando uno trabaja con esta novela es que no se puede hablar de Las Horas
sin hablar de Virginia Woolf y hablar de la novela de Virginia Woolf, La señora Dalloway. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de desentrañar un poco cómo estas dos obras, las horas, están relacionadas, y vamos a ver ejemplos de los propios textos de Virginia Woolf en La señora Dalloway, de cómo Virginia Woolf construye. Como sabéis, Virginia Woolf es muy conocida por su vertiente de teórica feminista, por el libro por el que fundamentalmente nos ha dejado el legado, que es Una habitación propia, pero es también uno de los grandes hitos de la literatura británica. Como sabéis, junto con James Joyce, es la autora que desarrolló el modernismo británico con mayor excelencia, diría yo, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo Virginia Woolf construye lo que se llama el monólogo interior y el flujo de conciencia, ese monólogo interior a través del cual entramos en la vida de los personajes y de sus relaciones dentro de la novela, dentro de la forma de entender el mundo de ese personaje, imitando de alguna manera la conciencia que todos tenemos. Cuando nos levantamos por la mañana, despertamos y empezamos a pensar, y en ese pensar nuestros pensamientos viajan, y viajan de maneras a veces sorprendentes, creando relaciones entre las cosas que tenemos alrededor y elementos de nuestra experiencia. Bueno, Virginia Woolf es una maestra en este arte de reflejar la conciencia humana, que nos ayuda a entendernos mejor como somos, y voy a hablar de eso y de cómo Cunningham hace un homenaje a Virginia Woolf en su novela Las horas, y en este homenaje una de las cosas que hace es tratar de imitar el estilo de Virginia Woolf y imitar su técnica del monólogo interior, ¿vale? Entonces, la primera relación que existe entre las dos es porque el título de la novela Las horas en realidad era el primer título que Virginia Woolf le puso a la novela La señora Dalloway. Después lo cambió por este otro, pero el original era Las horas. En él, Virginia Woolf lo que estaba tratando es de representar el paso del tiempo. La novela está construida de tal manera que se desarrolla en un solo día de un personaje, que es una mujer de mediana edad, está en la cincuentena, y cómo ella valora su vida a lo largo de ese día y va pensando en eso. En la novela de Virginia Woolf se puede construir, y de hecho se ha hecho, el día entero, hora por hora, porque cada X tiempo suena un reloj. A veces es el Big Ben, a veces es una furgoneta de reparto que lleva y que ella sabe que siempre pasa a la misma hora, otras veces es un tren que va a salir, y podemos ir reconstruyendo el día que pasa Clarissa Dalloway, que ese es su nombre, a lo largo de las horas que van pasando. Y de ahí, pues el título que recupera Cunningham para construir su novela. La novela de Cunningham es parte un homenaje, tiene a la propia Virginia Woolf como personaje, pero nos va a contar 3 historias de 3 mujeres. Como elemento fundamental, puesto que Virginia Woolf es un personaje de Las horas, está como fuente de la novela de Cunningham los diarios que Virginia Woolf escribe, y también, por supuesto, las biografías que se escribieron sobre ella. Probablemente estas 2 que he puesto son las más importantes, quizá. La de Quentin Bell tiene el sentido de que Quentin Bell era sobrino de Virginia Woolf, hijo de su hermana Vanessa, con quien ella tenía una relación muy íntima, y él recoge constantemente todo lo que nos va contando sobre la vida, comparándolo e ilustrándolo con cosas que Virginia Woolf escribía en sus diarios. Los diarios de Virginia Woolf están publicados, y en ellos se puede ver con gran nitidez cómo era su forma de pensar sobre muchísimos temas, ¿no? Sobre, desde luego, sus experiencias
por ejemplo, cotidianas, ¿no? Su pensamiento social sobre la educación de las mujeres, o sobre la educación en general, sus pensamientos muy importantes para la novela que vamos a ver y para la trayectoria de Virginia Woolf sobre el pacifismo, el odio a la guerra, el sentido que ella tiene de la creencia de que la construcción de la masculinidad, la forma en la que los hombres eran educados, pensad que ella nace a finales del siglo XIX, pues esta forma en que eran educados los dirige a la guerra en lugar de a la resolución pacífica de los conflictos. Todas estas cosas van a aparecer en los diarios de Virginia Woolf, mezclados con un elemento que, bueno, quizá es a lo mejor menos desconocido, aunque quizá no, que es la propia inestabilidad psicológica del personaje de Virginia Woolf, que sufrió a lo largo de su vida una serie de problemas psicológicos. Estuvo internada, tuvo varios intentos de suicidio, al final de su vida se suicida en 1941 y escribe unas cartas de despedida en las que se ve claro que una de las razones por las que se suicida es precisamente porque ha estallado una nueva guerra. Ella ha pasado la Primera Guerra Mundial y ha estallado la segunda en 1941 ya está llegando a Inglaterra. Y ella no se ve con fuerzas de soportar, bueno, pues eso. Pero además tampoco se ve con fuerzas de soportar sus propios desequilibrios psicológicos, ¿no? Tiene depresión, dolores de cabeza, oye voces. Bueno, todas estas cosas están presentes, por supuesto, en la novela de Cunningham, puesto que Virginia Woolf es un personaje de la novela. Y entro a explicar un poco cómo es la novela de Cunningham. Esta novela fue galardonada con el premio Pulitzer y, bueno, digamos que construye una historia a través de 3 historias entrelazadas. Las 3 están vinculadas con la novela de Virginia Woolf, La señora Dalloway, por diferentes motivos. La primera historia que cuenta sería la de la propia Virginia Woolf, que en estos momentos está viviendo en 1923 en Hogarth House, que es una casa retirada de Londres en la que su marido, Leonard Woolf, la había llevado precisamente para facilitarle que su estado mental fuera más relajado, quitarle el ajetreo de la vida de Londres. Allí efectivamente ella se recupera y empieza a ser capaz de escribir y empieza a escribir La señora Dalloway. Bien, la segunda historia concierne a Laura Brown, que es una mujer que vive en Los Ángeles en 1949. Yo he titulado esta diapositiva Un viaje en el tiempo y en el espacio, porque efectivamente es lo que hace la novela de Cunningham, ¿no? Construye y nos va contando los capítulos, cada uno se titula con el nombre de una de los protagonistas y lo que se convierte en la narración es una especie de historia fragmentada en las que las 3 historias se van influyendo la una a la otra y se van desarrollando cronológicamente y siempre contando, igual que en La señora Dalloway, un solo día en la vida de sus protagonistas. Laura Brown es una esposa y madre, está embarazada de su segunda hija que va a ser y tiene un niño de 3 años. Vive en un hogar de estos de los suburbios de Los Ángeles, idílico desde el punto de vista económico, etc. Sin embargo, ella es profundamente desgraciada. Es profundamente desgraciada porque no se identifica con el rol que le toca cumplir y vamos a ir viendo algunas de las cosas que dice. La tercera historia concierne a Clarissa Vaughan, que se llama Clarissa igual que la señora Dalloway, que también se llama Clarissa. Y bueno, hay un personaje, el personaje de Richard, que es un escritor con el que ella tuvo una relación en el tiempo pasado. Este escritor está enfermo de SIDA y está cercano a la muerte. Entonces Clarissa está preparando una fiesta en honor de Richard, que se va a producir al final de ese día, ¿no? Este día en el que articula la historia de la narración, ¿vale? Entonces, igual que Clarissa Dalloway, que también se levanta por la mañana al comienzo de la novela recordando que tiene que comprar flores para una fiesta que va a dar a continuación.
Entonces, como veis, las tres historias tienen un elemento común. Bueno, se me olvidó decir que Laura Brown está leyendo la señora Dalloway mientras sucede su historia. Y mientras lee la señora Dalloway, piensa en suicidarse, recuerda y revive todas sus experiencias, todo lo que los malestares que siente, a pesar de, bueno, tener una vida aparentemente idílica. Bien, entonces, las tres historias, por lo tanto, y esto es una de las cosas magistrales que hace Cunningham, o las cosas que tienen un valor especial, ¿no? Cómo teje estas tres historias que tienen unos elementos comunes: la acción en un solo día, la evaluación de la vida a través de las experiencias del pasado y la presencia de la muerte. La presencia de la muerte y, en particular, la valoración del suicidio, ¿vale? La idea del suicidio. En la historia que concierne a Virginia Woolf, esto, bueno, sucede muchos años antes de que Virginia Woolf se suicide, ¿vale? Sin embargo, ella está escribiendo la señora Dalloway y piensa que la señora Dalloway va a acabar suicidándose. Y durante el curso de la película, de la novela, decide que no será ella quien se suicide, sino otra persona. En particular, se va a suicidar un joven ex soldado llamado Septimus, que está viviendo también un trauma por los horrores de la guerra, etc. Bien, entonces eso es un poco lo que cuenta la novela. Bueno. Entonces, lo que os quería decir sobre el estilo narrativo de Cunningham es que de alguna manera imita lo que Virginia Woolf había dominado con tanta maestría, ¿no? Que es el monólogo interior. Aquí no hay una intención de hacer un homenaje. Desde luego, bueno, yo creo que en parte por las citas que yo voy a traer, no hay una intención de emular a Virginia Woolf, sino de traer de hacerle un homenaje a ella a través de esa misma forma de narrar, esa misma forma de construir sus historias, basada en lo que la propia Virginia Woolf describe en esta cita de uno de sus artículos titulado Modern Novels, y que se refiere a esto que yo decía antes de cómo nuestra vida entera está estructurada por medio de nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento, pensemos, se construye con lenguaje. Nosotros pensamos en lenguaje, también tenemos ideas y colores y sensaciones, pero gran parte de nuestro pensamiento se estructura por medio del lenguaje. Decía Virginia Woolf: registremos los átomos a medida que van cayendo en la mente, y ahora nos imaginamos a esos átomos como los pensamientos que van cayendo en nuestra mente, en el orden en el que caen, que es un orden completamente arbitrario a veces o aparentemente. Tracemos el patrón, por desconectado e incoherente que sea en apariencia. Ella se había explorado a sí misma, ¿no? Nosotros podemos hacer el ejercicio, como nuestra mente, cuando no estamos pensando aparentemente en nada, vuela hacia momentos de nuestra vida diferentes. Por desconectado e incoherente que sea en apariencia, que cada visión o incidente graba en la conciencia. No demos por sentado que la vida existe más en lo que generalmente consideramos grande que en lo comúnmente consideramos pequeño. Y esto me parece fundamental. ¿Qué es lo grande y lo pequeño? A veces, no sé, los zapatos que llevamos pueden ser algo grande en la medida que tengan una importancia, ¿no? Y enseguida voy a entrar al aspecto de la ropa. Bien, que por cierto, se me olvidó decir que sobre que las imágenes que tengo aquí están tomadas, como seguramente os habréis dado cuenta, de la adaptación cinematográfica de Stephen Daldry. Voy a decir pocas cosas de la película. La película me parece una adaptación soberbia, que verdaderamente recoge muy bien la propia historia y lo que se quería conseguir, y el personaje de Virginia Woolf, que Nicole Kidman, a quien casi está completamente desconocida en el personaje de Virginia Woolf, aquí esta es Nicole Kidman, que le hicieron la nariz, no aparece ella para nada, recibió el Oscar y varios premios por este papel, porque verdaderamente es una transformación, Y una cosa que quería decir con respecto a la película es cómo la ropa
y no solo la ropa, sino la ambientación, cómo el cine tiene esa economía de recursos para trasladarnos en el tiempo y en el espacio tan rápido. Cómo identificamos a través de la ropa que lleva el tiempo histórico en el que estamos, incluso quizá el lugar geográfico. Bueno, es decir, que en el cine, digamos que tiene unos valores económicos a la hora de expresar cosas. Vale. Vuelvo al tema del monólogo interior y a cómo Virginia Woolf primero y Cunningham después construyen estos relatos, ¿vale? El principio de la señora Dalloway es este que tengo aquí en el recuadro en letra negra. Dice, la señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores. Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Había que desmontar las puertas, etc. Vale. Este es el principio de la señora Dalloway, es un principio muy famoso. Ella se encargaría de comprar las flores. Fijaros que una de las estrategias que utiliza para contar el pensamiento es lo que se llama el estilo indirecto libre. Es decir, aunque dice la señora Dalloway dijo que ella se encargaría de comprar las flores, y ahí tenemos un estilo directo con un verbo decir que nos introduce lo que ella dijo. La siguiente frase ya no está introducida por ningún verbo decir, pensar, etcétera, sino que está en estilo indirecto libre, ¿vale? Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente, etcétera. Esta técnica del monólogo interior con estilo indirecto libre lo que permite es que de alguna manera las lectoras entremos en el pensamiento del personaje sin que parezca que existe un narrador, o el narrador en tercera persona queda como desdibujado, y no sabemos bien quién piensa cada cosa. ¿La piensa la narradora? ¿La piensa el personaje? Si pensamos que está construido para hacernos sentir como siente el personaje, tenemos que pensar que casi todas las expresiones que están introducidas así pertenecen a los personajes. Eso nos da una visión del mundo a través de la psicología, las experiencias, la forma de hablar. ¿Os dais cuenta? De un personaje y no como con la idea de objetividad del mundo. La realidad es de determinada manera. O la realidad será como la vemos, y cómo la vemos cada uno de nosotros. ¿Os dais cuenta cómo nos hace pensar en esa experiencia, que es la experiencia propia del mundo, pero que no tiene que ser necesariamente compartida por todos los demás en todas sus dimensiones? Bueno, debajo tenemos el principio del segundo capítulo, bueno, el primer capítulo de la novela Las horas, que no es el primero del todo porque hay un prólogo y enseguida entro a contar lo del prólogo. Y Cunningham vuelve a tomar a Virginia Woolf y a la señora Dalloway. Dice, todavía hay que comprar las flores. Clarissa finge exasperación, aunque le encanta hacer recados como este. Deja a Sally limpiando el cuarto de baño y sale corriendo, prometiendo que volverá en media hora. Vale, entonces está la idea de parentética, aunque le encanta hacer recados como este, etcétera, y nos pone también en esa forma de narrar a través del monólogo interior y de la forma de percibir el mundo que tienen los personajes. Bueno, aquí he traído una cita que proviene de la señora Dalloway y en la que vamos a empezar a hablar ya de la ropa, ¿no? Y de cómo a veces, precisamente, nuestras experiencias están teñidas, como decía Virginia Woolf, de lo grande y de lo pequeño, pero cómo a través de lo pequeño a veces pensamos en lo grande. Fijaros la cita, qué bonita es y qué interesante, ¿no? Por lo compleja que es también. Dice, uno podía imaginar, bueno, esto es el momento de la señora Dalloway. ¿Os acordáis que la trama de la señora Dalloway es que al principio ella está pensando en la fiesta que va a preparar y hace todos los preparativos, habla con mucha gente, recuerda su pasado, etcétera, para al final la fiesta que se produce al final de la historia? Bueno, pues esta es la página 158, pues hacia la mitad del libro, cuando ya está cayendo la tarde y la fiesta se acerca, ¿no? Y entonces ella piensa, uno podía imaginar que aquel día, el día londinense, acababa de comenzar.
Al igual que una mujer que se ha quitado el vestido estampado y el delantal para ataviarse de azul y adornarse con perlas, el día había cambiado. Se había despojado de las telas gruesas y se había puesto gasas. Se había transformado en atardecer. Y con el mismo suspiro de satisfacción que exhala una mujer al dejar caer las enaguas al suelo, se iba aliviando de polvo, calor y color. Bueno, pues aquí se puede ver, bueno, en primer lugar, esto que es como toda la novela está construida así, ¿no? El monólogo interior de Clarissa Dalloway, que mira a la luz que hay fuera y se da cuenta de que está cayendo la tarde. Y hay una belleza en la tarde, y esta belleza le hace pensar en su propia experiencia, ¿no? Esta experiencia de va a haber una fiesta, me voy a quitar mi ropa de trabajo y me voy a cambiar en las gasas, ¿no? Las telas gruesas cambiadas por las gasas. Fijaros en cómo aquí hay una especie de transformación y el sentido de transformación que nos da la propia ropa, ¿no? Soy la misma o no soy la misma con un vestido de gasa o con el delantal de trabajo. Las formas de movernos, etcétera, van muchas veces vinculadas a la ropa que llevamos, y también utilizamos la ropa para marcar los momentos del día y una serie de cosas. Y fijaros, con el mismo suspiro de satisfacción que exhala una mujer al dejar caer las enaguas al suelo, se iba aliviando la tarde del polvo, del calor y del color. Es decir, hay una metáfora con la que ella nos está ayudando a comprender lo que siente a través de con respecto a la tarde, ¿vale? Es muy interesante pensar que, que nosotros en general utilizamos metáforas para pensar y la ropa muchas veces tiene presencia en ellos. Ahora voy a hablar de este aspecto de la ropa, voy a decir algunas cosas de cómo articulamos y se articula nuestra relación con el vestido. Bueno, la ropa tiene una serie de funciones, ¿vale? Estas funciones, digamos que son como su elemento primario. Pues el primero es taparnos, ¿no? Tapar, digamos, la desnudez, ¿no? Y hay una relación que nos quita la vulnerabilidad de la desnudez, los elementos sexuales, todo eso, y esa es la primera función de la ropa. Hay una función que tiene que ver pues, con el clima, ¿no? Adaptarnos a aquello que vayamos a hacer en una situación, etc. Y luego hay una función social, ¿no? La función social la tenemos aprendida desde pequeños, ¿vale? Bueno, pues uno se viste de una determinada manera, las corbatas de los varones están dirigidas o construyen un tipo de roles sociales, y tenemos los uniformes que marcan, digamos que es el extremo, ¿no? De la indicación de la función social de la ropa. Pero la ropa también es una forma de expresión individual y aquí es interesante pensar en esto, ¿no? Roland Barthes es uno de los teóricos, el semiólogo francés, es uno de los teóricos que ha estudiado la ropa y una de las cosas que nos dice es que la ropa forma de alguna manera como un lenguaje, es como un lenguaje. Y igual que el lenguaje tiene una especie de sistema, el lenguaje es un sistema, ¿no? Están ahí. Las palabras existen antes de que nosotros las utilicemos, ¿vale? Pero luego está el lenguaje y después está el habla. Nosotros cogemos del sistema del lenguaje aquello que queremos usar para expresar y construir nuestros mensajes. Con la ropa hacemos algo parecido, ¿vale? Existen una serie de significados y sentidos que tiene la ropa y nosotros escogemos de todos los elementos que tenemos disponibles aquello para expresar algo sobre nuestra propia individualidad. El lenguaje
de la ropa está muy marcado para una serie de cuestiones de género, pues la ropa femenina y la ropa masculina está claramente diferenciada, aprendemos a saber el rol social, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Cuando nos ponemos una corbata, cuando nos ponemos el traje de gasa, cuando nos ponemos los uniformes. Y después esa vinculación también con la belleza, ¿vale? Entonces, la unión de la función de la ropa y el lenguaje es lo que, bueno, pues es más interesante con respecto a cómo nos relacionamos con el vestir. El traje pertenece a un nivel primario, es decir, visual, nada más vemos a una persona, vemos cómo está vestida y su ropa nos da información, ¿eh? Se ha vestido para una situación informal y a lo mejor está en una fiesta formal. Aquí hay ¿entendéis por dónde voy, no? Nos comunica cosas sobre cómo la persona se identifica a sí misma y qué mensaje quiere dar a los demás sobre sí misma. Pero también tiene, y esto es muy importante, una dimensión sensorial. Sentimos la ropa, como esto que decía Virginia Woolf, de la mujer que se quita las enaguas y se despoja del calor, del día, del cansancio, del trabajo, al quitarse la ropa de trabajo. Y a menudo se experimenta como placer, disfrutamos de ponernos esa camisa que me gusta. Es decir, también se puede experimentar como falta de placer, como incomodidad, el cinturón que te aprieta, el zapato, todas estas cosas, ¿vale? La ropa modela la gestualidad. No caminamos igual con unos zapatos de tacón que con unos playeros. No nos movemos igual con un vestido de gasa que con unos tejanos, ¿vale? Bien, y esta gestualidad de alguna manera nos impone o nos transforma. Y esa capacidad transformadora de la ropa creo que es bastante importante. Por lo tanto, el traje estructurado en signos, una mujer que se ponga una corbata está queriendo decir algo, ¿verdad? Un determinado sombrero, nos permite una transformación constante. Podemos disfrazarnos o podemos ponernos el traje de la alegría o el traje de la tristeza, ¿os dais cuenta? Bueno, son cosas que sabemos, pero que a veces bueno, está interesante. Bueno, en esta cita de Virginia Woolf vemos, por lo tanto, todas estas cosas que yo vengo diciendo, ¿no? Y que he sacado en gran parte de la teoría pues, de Roland Barthes y de otros autores. Esta capacidad de, bueno, la funcionalidad de la ropa que nos permiten los diferentes momentos del día, el trabajo, el ocio, la transformación que podemos experimentar a través de la ropa, el placer y, bueno, esa idea de la metáfora que construye, que es un recurso en este caso literario, pero es muy interesante pensar cómo constantemente pensamos en metáforas. Pensad, ahora la lingüística cognitiva está estudiando mucho eso, ¿no? Pues, por ejemplo, hablamos de adentrarnos de desgranar, por ejemplo, un problema, ¿no? Porque lo desgranamos, tiene que ver con los granos de maíz, por ejemplo, de trigo, desgranamos un problema. El lenguaje está lleno de metáforas, no es solo una construcción retórica y es interesante cómo pensamos en ello. Bueno, vuelvo a Cunningham y a las horas, ¿vale? Contaba yo que las horas comienza con un prólogo y esta es una de las formas en que una novela comienza por su final, y el final, en el caso de Virginia Woolf, es su suicidio. Cunningham no puede obviar esto y no lo obvia, nos lo presenta, ¿no? Y me parece una forma deliciosa de contar algo, bueno, dramático, claro, pero la verdad es que lo hace con una sensibilidad extraordinaria. Sale precipitadamente de casa, esta es Virginia, con un abrigo demasiado grueso para el tiempo que hace. Ahí estamos ya viendo la ropa. Este abrigo tiene una función que cumplir y no es una función climática, tiene una función que cumplir que enseguida veréis. Es 1941, ha estallado otra guerra, dice Cunningham. Fijaros, está pensando con la mente de Virginia Woolf, imaginando cómo ella podría haber pensado. Ha dejado una nota para Leonard y otra para Vanessa, su hermana querida.
Se dirige con determinación hacia el río, segura de lo que va a hacer, pero incluso ahora casi la distrae la vista de los downs, los campos, la iglesia, las ovejas dispersas, incandescentes, teñidas de una ligera tonalidad verdosa que pacen bajo un cielo encapotado. Y aquí vemos a Virginia Woolf bajando hacia el río y fijándose en la naturaleza, fijándose en el espacio exterior, como nosotros podríamos, y casi le distraen. Tiene un propósito, y fijaros que es una cuestión de los suicidas, cuando han decidido suicidarse, a veces no son capaces de consumarlo, o es que de verdad no querían consumarlo. De hecho, Virginia Woolf en su primer intento de suicidio se tiró por una ventana demasiado baja y por lo tanto no. Y a veces dicen, bueno, es que era un aviso, ¿no? Bueno, pero en cualquier relato de un suicidio estamos esperando que el suicida no cometa el crimen, ¿verdad? O sea, su propio suicidio, ¿no? Y entonces esto es una forma de, bueno, se distrae, pero no. Mira las ovejas, mira el cielo y prosigue su marcha. Las voces murmuran a su espalda. Estas voces que le recuerdan su propia locura, la locura en la que casi está a punto de caer, ¿no? En este momento de su vida. Los bombarderos zumban en el cielo, busca aviones pero no ve ninguno. ¿Están ahí o no están? Quizá están en su mente, ¿os dais cuenta? Pero ¿cómo se construye ese patrón de el monólogo interior que va de una idea a otra, de las ovejas al cielo, de los sonidos a la propia experiencia? Se cruza con uno de los peones de la granja. ¿No se llama John? Un hombre robusto y de cabeza pequeña que lleva un chaleco de color patata y está limpiando la zanja que corre por el mimbreal. Esta atención a la ropa que lleva el peón tiene un significado especial, pero tiene ese significado de cómo ella en estos momentos tiene sus sentidos abiertos. Es un momento importante, está tomando una decisión, es un momento climático, ¿verdad? Está tomando una decisión dramática y tiene sus sentidos alerta, captando todo lo que hay a su alrededor. En los charcos formados por la lluvia de la noche anterior se refleja el cielo a retazos, los zapatos se le hunden levemente en la tierra blanda. Fijaros, decía yo que llevar ropa es también una experiencia física, ¿vale? Cuando notamos nuestra ropa, a veces nos roza, a veces los zapatos, como en este caso, se le hunden levemente. Ha fracasado y ahora vuelven las voces que murmuran nítidamente fuera de su campo de visión, a su espalda. Aquí no, se gira. Se han ido a otro sitio, esa experiencia, ¿no? La experiencia corpórea y multisensorial con la que está construyendo Cunningham para tratar de situarnos en la mente de Virginia Woolf mientras está acudiendo a suicidarse. Al levantarla y meterla, coge una piedra, quité ahí un trocito, coge una piedra, dice del tamaño de un cráneo de cerdo, me sorprende mucho pero bueno, y la mete con esfuerzo en el bolsillo de su abrigo. El cuello de piel le cosquillea la nuca. Este abrigo es junio, demasiado grueso para el tiempo, pero que tiene una funcionalidad, que es donde ella va a meter una serie de piedras, porque ella se suicida en el río Ouse y va a utilizar unas piedras para que con la ropa la mantengan sumergida, ¿no? Para poderse suicidar, ¿no? El abrigo de piel le cosquillea la nuca, los sentidos alerta. El propio abrigo es un estorbo. No puede por menos que advertir el frío tacto calcáreo y el color marrón lechoso con pintas verdes de la piedra. La narración, fijaros, dilata el momento. Estamos con Virginia Woolf pensando, lo hará, lo va a hacer, y con ella tomando la decisión de hacerlo o no. Avanza a trompicones, el fondo es resbaladizo hasta que el agua le llega a la cintura. Mira río arriba al pescador que lleva una chaqueta roja y que no la ve. Y de nuevo ahí tenemos, pues este personaje cuya chaqueta es roja en la viveza de los colores, ¿no? Pero cuya importancia es simplemente que podría haberle detenido, que podría haber parado el suicidio, pero no la ve. Y entonces, evidentemente, Virginia Woolf se suicida, ¿vale? En el prólogo de la novela, antes de que comience la historia en sí, ¿vale?
Bien, el resto de los personajes también tienen sus momentos en los que Cunningham utiliza, dejadme mirar cómo voy de tiempo, utiliza referencias a la ropa para aludir a aspectos de la experiencia. Me parece bastante interesante uno de estos sobre Laura Brown. Laura Brown, ahí la vemos en la película, interpretada magníficamente por Julianne Moore, que es una actriz maravillosa. Está leyendo Mrs. Dalloway, está leyendo la señora Dalloway, y es cuando empieza ella a reflexionar sobre su propia vida. Se levanta de la cama, los 3 personajes empiezan levantándose de la cama en este día que van a cumplir. Es una mañana blanca y calurosa de junio. Oye a su marido deambulando abajo. Una tapadera de metal besa al borde de la cacerola. ¿Os dais cuenta de la percepción sensorial? Cómo va construyendo el pensamiento, ¿no? Cómo esos átomos que caen. Oigo la tapadera, ¿qué es? Ah, es la cacerola que está en la cocina. Coge su bata de felpa de color aguamarina claro de la butaca recién tapizada, y la butaca, achaparrada y gruesa, parece tener faldas, con su tela de color salmón sujeta por un cordón y botones del mismo color en forma de diamante. En el calor matutino de junio, cuando le quitan de golpe la bata de encima, la butaca de tela nueva y vistosa, parece sorprendida de ser una butaca. Me parece una forma bonita de hablar precisamente de cómo eso, la ropa nos convierte en otra cosa. La butaca podría ser la propia Laura Brown. Tiene faldas, tiene una bata blanca. Pero más interesante aún es la siguiente parte de la cita. Ella baja a enfrentarse porque es renuente a estar con su marido y con su hijo, porque la presencia de su marido y su hijo le provocan una sensación de ahogo, especialmente de su hijo. Enseguida diré un poco más sobre ello. Cuando le quedan unos peldaños para llegar abajo, se detiene y se queda escuchando. De nuevo se siente poseída por una sensación como de ensueño, como si se hallara entre bastidores a punto de salir a escena a interpretar una obra para la que no está vestida de la forma adecuada y para la que no ha ensayado lo suficiente. Porque Laura Brown tiene la sensación de estar cumpliendo un papel que no es el suyo, el papel de esposa y madre. La experiencia de las mujeres, aquí estamos a finales de los 40, pero en la década de los 50 en Estados Unidos, que durante la Segunda Guerra Mundial se habían incorporado al trabajo, habían participado en las labores de guerra, de construcción de la munición, construcción de aviones, todo esto, y vuelven al hogar en los 50. Y entonces es como que no existe otra vida y además es la vida mejor posible, ¿no? Ser una mujer casada en los 50. Fijaros que, quizá hayáis oído de Betty Friedan, hablar de Betty Friedan. Betty Friedan hablaba de este problema, al que ella en un primer momento llamaba el problema que no tiene nombre. Betty Friedan tenía formación como psicóloga y se convirtió en una activista feminista muy importante y escribió un libro que se titula La mística de la feminidad, sobre este problema que tiene Laura Brown, el problema que no tiene nombre, una sensación de insatisfacción en la vida, de estar tratando de hacer algo que no la satisface. En particular, ella tiene muchos problemas con su hijo Richie, y ahí la novela esconde un pequeño misterio y una sorpresa final, porque ese hijo Richie luego va a ser otro personaje que tenemos en otro momento. Bien, la idea que dice o que desarrolla Betty Friedan en La mística de la feminidad es que de alguna manera existe un discurso social que le está diciendo a las mujeres en los años 50 que la mejor vida posible es la de esposa y madre, pero que esto no se cumple en la experiencia real de las mujeres, ¿vale? Y que hay muchas que están deprimidas e insatisfechas. Bien, el personaje de Laura Brown comienza la historia, es el cumpleaños de su marido y ella va a hacer una pequeña fiesta familiar, no fiesta, pero bueno, hace una tarta para su marido y su hijo, porque es el cumpleaños de él, del marido. Y hace un primer intento y le sale mal, es insatisfactorio y ella se siente frustrada, incapaz. Fijaros lo que dice Cunningham: quería hacer una tarta capaz
de desterrar la pena, tan satisfactoria que fuera capaz de desterrar la pena. Pero claro, su pena no tiene nada que ver con la tarta, tiene que ver con otros aspectos, ¿vale? Laura Brown, como algunos otros personajes, tanto de Virginia Woolf como del propio Cunningham, tiene impulsos lésbicos, no se nos dice claramente que es lesbiana. Virginia Woolf tuvo varias experiencias lésbicas a lo largo de su vida. Estaba casada con Leonard Woolf, que fue un marido extraordinario con ella por lo mucho que la cuidó, pero tenían un matrimonio sin atracción sexual, ¿vale? Y ella repetidamente, Virginia Woolf fue pionera en muchas cosas, también en hablar de su propia sexualidad, tanto en su obra como en sus escritos. Bien. Bueno, esto lo digo porque viene una visita a ver a Laura Brown y tienen un beso lésbico las dos, ¿no? Una mujer que es su vecina y que le cuenta otras cosas en las que no voy a entrar por falta de tiempo. Está a punto de recibir una visita de Kitty. Apenas tiene cepillado el pelo, todavía lleva la bata puesta. Tiene bastante aspecto de una mujer asediada por las penas. Pero el problema es Richie, testigo permanente, que ahora entra corriendo por la cocina. Y ahora digo porque quité ahí una parte y que es quizá es fundamental para entender la cita, pero fijaros, lleva la bata puesta y cuando se mira al espejo se ve, bueno, en la novela dice algo como que es como The Woman of Sorrows, que en realidad es una referencia a la Virgen como la dolorosa. Entonces se recuerda a sí misma a la Virgen dolorosa, ¿no? Al sufrimiento que se ve en su cara, se refleja en su ropa. Una mujer asediada con las penas. Y el problema es Richie, porque su intención es huir, ocultarse, decir que Kitty no está ahí, ¿no? Pero Richie lo está viendo todo. Y Richie es un problema para ella, no sabe cómo comportarse con el niño, es un niño de 3 años, porque verdaderamente ella no tiene vocación de madre, no sabe cómo comportarse con este hijo. Luego al final de la novela sabemos que la decisión que va a tomar no es suicidarse, aunque lo valora durante toda su historia, sino abandonar al marido y a los hijos para llevar otra vida. Bien. Pero fijaros lo importante que es en cómo construye Cunningham el personaje, su concepción y su percepción de la ropa que lleva, tanto para bien como para mal. Esa bata que se va a poner y que saca de la butaca, su propio aspecto de mujer asediada por las penas, pero también a veces la satisfacción de su atuendo limpio y del coche limpio, que es algo que nos ha impuesto la sociedad a las mujeres durante mucho tiempo, ¿no? El cuidado del atuendo y del aspecto, incluso un poco por encima, ¿no? de lo que verdaderamente sería suficiente, ¿no? Bien, voy con el tercer personaje de Clarissa Bond, que, como digo, se llama Clarissa exactamente igual que el personaje de la señora Dalloway, que es Clarissa Dalloway. Y su amigo Richard es como decía antes, un poeta homosexual, aquejado por el SIDA y a punto de morir de SIDA, ya con una recaída, al que le han dado un premio y ella decide organizarle una fiesta. Bien, Cunningham describe a Clarissa de esta manera, dice, la antigua belleza, la antigua hippie, en una de sus rondas matutinas. La está viendo otro personaje, no es ella misma la que se describe, sino que es otro personaje el que la describe, es un hombre, con tejanos, camisa de algodón de hombre y una especie de sandalias étnicas, India, Centroamérica. Conserva cierto atractivo erótico, pero esa mañana irradia un aire trágico, tan tiesa, con su camisa holgada y su calzado exótico. Resistiendo a la atracción de la gravedad, una mamut hundida ya hasta las rodillas en el alquitrán, que a intervalos descansa del esfuerzo, voluminosa y altiva. Fijaros cómo, bueno, en primer lugar tengo aquí unas imágenes que quizás sean un poco sorprendentes. Bueno, vemos a Meryl Streep haciendo el papel de Clarissa,
que para mí es en el que más se desvía la película de lo que Cunningham nos dice, ¿vale? Como podemos ver en esta descripción, puesto que sí, nos puede parecer un poco bohemia por las gafas, pero no, está mucho más cuidada en su aspecto que lo que verdaderamente es la Clarisa de la novela. Ella es una mujer lesbiana que vive desde hace muchos años con una pareja mujer, aunque bueno, tuvo su etapa homosexual, bisexual, como queráis llamarlo, y tienen una hija que fue concebida por inseminación artificial desconociéndose el padre. Bien, entonces a mí me recuerda más el personaje al de esta otra película, Los chicos están bien, en el que bueno, pues se produce esa situación. Pero en cualquier caso, esta descripción de Clarisa nos la sitúa, creo yo, a través de su ropa, la idea de lo hippie, de lo étnico, ¿verdad? En un tipo de mujer, que además eso, pues es lesbiana y vive una vida lesbiana, que lleva un tipo de vida determinado, por supuesto feminista, es una artista, ella es escritora, sobre todo editora, más que escritora, y con su ropa y su aspecto que tiene, le recuerda a este personaje algo trágico, ¿no? Tan tiesa, con su camisa holgada y su calzado exótico. Esto es nos está preparando Cunningham para bueno, lo que va a pasar. Otras referencias dentro de la historia, que me parecen muy interesantes, de la historia de Clarisa a la ropa, tienen que ver con la hija de Clarisa. Clarisa tiene esta hija que se llama Julia, que está enfadada con ella, y una de las razones de su enfado, como sucede muchas veces entre las relaciones intergeneracionales, es precisamente el hecho de no haber podido conocer a su padre. Para Clarisa esto es un problema, el enfado con su hija y la relación con su hija Julia. De una manera bastante interesante nos presenta las contradicciones de este personaje, ¿no? En su forma bohemia de vivir la sexualidad, la vida, digamos, en este Nueva York del mundo LGTBI, de los gays, de los escritores, de los poetas, de los artistas. Y ella se imagina a su hija vestida con un vestido negro de tirantes, como el de Anna Magnani. Pero Julia no se pone vestidos. Y ahí saqué una imagen de Anna Magnani vestida con un vestido negro de tirantes, ¿no? Para que nos imagináramos cómo es lo que Clarisa imagina para su hija y desea para su hija. Su hija está gordita, eso nos habla también el cuerpo y la ropa. Bueno, no puedo entrar en eso, pero es un elemento interesante. Pero podría tener la fuerza, ¿no? La fuerza física y la expresividad de una Anna Magnani, ¿no? Eso es lo que ella desearía para su hija. Pero su hija va por otros derroteros, nunca se pone vestidos, por ejemplo, ¿no? Y además no solo eso, sino que tiene una relación con una amiga que se llama, de manera muy interesante, Mary Cruel. Y cruel, es una forma escrita de otra manera de decir cruel en inglés, o sea, Mary Cruel, que es un personaje muy negativo, ¿no? La severa y rigurosa Mary, la recta Mary, cuya cabeza rapada empieza a mostrar como un rastrojo de pelo moreno, que viste pantalones de color rata y lleva los pechos colgando. Debe de haber cumplido los 40, debajo de una raída camiseta blanca y sin mangas. Y con esta descripción nos sitúa claramente a esta Mary Cruel. Y yo creo que, he puesto aquí una imagen de lo que podría representar, ¿no? Este personaje que es como una especie de feminista radical, ¿no? Y ahí tenemos pues a Clarisa, ¿no? Debatiéndose entre sus propias orientaciones sociales, sexuales, etcétera, lo que de alguna manera ha inculcado a su hija y cómo su hija responde con esta otra manera rebelde, ¿no? A través también de la ropa. Que la ropa se convierte también en una forma de expresión, en este caso de la rebeldía. Bien, volviendo a Virginia, y ya voy acabando, pues tenemos otras referencias a la ropa en Virginia. Por ejemplo,
esta en la que ella, bueno, cuando estaban en Hogarth Press tenían trabajando con ellos a un empleado que era graduado en Cambridge, llamado Ralph, que no se llevaba bien con Leonard Woolf, y ella se imagina a sí misma, la verdad, piensa Virginia, la verdad, no ella, sino la verdad, piensa Virginia, ocupa un asiento entre estos dos hombres, como una matrona vestida de gris, calmosa y regordeta. Esta es una imagen de la verdad, es una matrona, una mujer calmosa y regordeta, vestida de gris, clara, ¿cómo decirlo? Que no se puede obviar, la verdad es visible y clara, y está vestida de gris, lo siento, no hay belleza a veces en la verdad, ¿verdad? Calmosa y regordeta, bien. Y luego, muy interesante, una cosa que hace Cunningham también es reflejar el pensamiento de Virginia Woolf. En este caso, con esta otra cita que voy a leer, dice: los hombres pueden felicitarse por escribir veraz y apasionadamente sobre los movimientos de las naciones, pueden considerar que la guerra y la búsqueda de Dios son los únicos temas de la gran literatura, pero si la desafortunada elección de un sombrero pudiese revocar la posición que los hombres ocupan en el mundo, la literatura inglesa sufriría un cambio drástico. Genial, ¿verdad? Sí, aquí se resume algo que Virginia Woolf creía firmemente y que expresó de una manera bastante elocuente en su ensayo Tres Guineas, que es uno de los más famosos, ¿no? El hecho de que, pues eso, lo que yo decía un poco antes, que los hombres están educados para la guerra. Fijaros también el momento histórico en el que, para defender honores, para hablar de las grandezas de la nación, y que a veces pues es el fijarnos en las cosas pequeñas, en ver la vida con los ojos de la mujer, en que el sombrero, ese sombrero, tiene importancia, no es que no la tenga y sea algo trivial, puede tenerla, pero vamos a mirar el mundo, ¿no? en lo pequeño y en lo que nos puede hacer felices o que puede tener una importancia, y dejarnos de los grandes temas que nos abocan a las guerras, a veces por esa, no sé, pasión por la enemistad, ¿no? También Virginia Woolf tiene ese sentido de ser observada desde fuera, de pensar lo que su ropa dice de ella, según Cunningham, por supuesto. Entonces se percata del desaliño de su ropa. Vanessa va a venir a visitarla, Vanessa y sus hijos. Se percata del desaliño de su ropa de casa, está vestida en ropa de casa, y el desorden lacio de su pelo. Solo es mi hermana, piensa, y sin embargo, cuán condicionadas estamos las mujeres para no ser sorprendidas en un momento en el que tenemos nuestra ropa de no ser vistas, nuestra ropa de casa, nuestro aspecto de no ser vistas, ¿no? E incluso Virginia Woolf estaba expuesta y era muy consciente de esa exposición que teníamos las mujeres a la necesidad de agradar. Lo dice perfectamente en una habitación propia, ¿no? El hecho de que estamos condicionadas para agradar. Esto lo dice también porque Vanessa llega 2 horas más temprano de lo que se preveía que llegara, ¿no? Y no le ha dado tiempo de cambiarse. Bien, pues a modo de conclusión, entonces, bueno, pues lo que he tratado un poco de traer a colación es, a través de las horas y de la señora Dalloway, pues hacer un homenaje también nosotras aquí a Virginia Woolf, hacer un homenaje a Cunningham en la medida de que su obra también es claramente excelente. Recordar que todavía hay muchas cosas, tanto en la obra de Virginia Woolf, que nos afectan y que podemos sacar muchas enseñanzas, a pesar de los límites, de las distancias en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Releer la obra y disfrutarla.
hemos visto cómo se elabora esta construcción narrativa por medio del monólogo interior y cómo, de alguna manera, es una forma de reproducir a través del arte, bueno, pues cómo somos como seres humanos, cómo pensamos y cómo un pensamiento enlaza con otro, cómo está relacionado a veces con nuestra propia experiencia corporal, de estar en el mundo, de ser vistos por otros, ¿no? Y cómo la ropa tiene una importancia fundamental en la sociedad y en la literatura, de la que a veces no somos conscientes, pero que podemos, quizá, espero, después de esta charla, pues serlo un poco más. Y nada más. Gracias. Bueno, pues... Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen, por esta brillante comunicación. Y ahora tenemos, bueno, pues un tiempo prudencial para preguntas, para comentarios. Mientras vais pensando qué pregunta o qué queréis que comente más. Yo estaba pensando, hace tiempo que leí la obra de Cunningham, pero la explicación que nos dio sobre Virginia Woolf con ese abrigo que pesa tanto y luego pues el cielo que sí está encapotado, pero los aviones que pueden estar en su mente, hace como que sea un poco ligero ese cielo. Luego el chaleco color patata, las ovejas, es como algo terrenal, ¿no? Pero ese abrigo pesa tanto que es como, ya no hay la performatividad de la que nos hablaba Andrea el otro día, o el disfrazarse que decías tú, es como me da igual, y ese abrigo ya, cuando lo estás leyendo, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí, es como que te tapas y te pesa, te echa para... Entonces, ¿cómo a través de la ropa, de lo pequeño que dices tú, de fijarnos en lo pequeño, es una herramienta literaria? Hablas de las metáforas, pero es que la propia ropa, esa descripción, es una estrategia literaria para que ya te pese, ¿no? Es esa la sociedad que te está pesando encima. Y sin embargo contrasta con lo que comentabas de Laura Brown, que, ¿os acordáis lo que decía del sillón? Que se tapa, que va como poniendo y quitándose la ropa, y eso es algo mucho más ligero. Entonces sabes que estás abocada a algo que no va a ser el final de Virginia Woolf, ¿no? El suicidio, sino que da como un poco más de ligereza, esos dos ejemplos que pusiste ahí. Sí, la ropa final puede ser, o podemos vivirla como una extensión del cuerpo, como algo más de nosotros mismos, y sí, nos condiciona cómo nos movemos. Entonces hay mucho, o sea, los escritores, claro, tienen la capacidad que es verdaderamente loable, ¿no? De hacernos, de generar con lenguaje, ¿no? Las formas de la experiencia que tenemos nosotros, y en este caso el sentido de la ropa creo que bueno, ilustra mucho eso, ¿no? Esta evocación de la psicología de los personajes, bueno, cómo es ser un ser humano, ¿no? Sí. Que la literatura hace eso, bueno, la literatura y el cine nos permiten analizarnos a nosotros mismos y entender el mundo y comprender. Es por eso cuando las humanidades siempre decimos lo importante que somos, porque verdaderamente nos distanciamos a través de la ficción para comprender los problemas a los que nos enfrentamos, ¿verdad? Y poder verlos en otra persona de ficción y no en nosotros mismos, ¿no? Pero nos permite analizarlos, sí, es un valor que hay que destacar, creo, siempre. Bueno, me quedó decir también un poco la relación que existe entre las dos historias. Ahora me estoy dando cuenta porque que os dais cuenta que el hijo de Laura Brown, al que ella abandona, se llama Richie, ¿vale? Y bueno, esto es un poco de destripar la novela de quien no la haya leído, o la película, si se trata de la película, pero el personaje que tiene SIDA se llama Richard, y al final descubrimos que es el hijo de Laura Brown, entre cuyos traumas está el haber sido abandonado por su madre, ¿no? Entonces ese patrón que construye, esa red que teje entre los personajes es fundamental. Y ya dejo, para las que ya lo habéis leído, ya lo sabéis, y las que los vayáis a leer mañana o ver la película, ya dejo la otra sorpresa que guarda la historia, ¿vale? Porque he dicho que hablaba del suicidio y de la muerte. Bueno, pues ese otro misterio lo dejo para que lo leáis. No sé si alguien quiere hacer...
descripción del autor parece conocer el alma femenina muy a fondo. Sí, bueno, es interesante esto, desde luego. Yo creo que hace una buena labor de eso. Él hace unos agradecimientos y un reconocimiento a las obras que leyó para escribir la novela, y desde luego se leyó muy detalladamente los diarios de Virginia Woolf y las biografías. Entonces él explora eso y comprende muy bien el pensamiento de Virginia Woolf, porque aunque Laura Brown y Clarissa sean creaciones de él, podrían ser creaciones de Virginia Woolf en ese sentido. O sea, él está creando mujeres insatisfechas o mujeres que están tratando de luchar con los diferentes elementos con los que Virginia Woolf ella misma trataba. Fijaros en las contradicciones de Clarissa, por ejemplo, y Virginia Woolf sentía su propia contradicción a veces, ¿eh? Es decir, es que yo no puedo vivir como tendría que vivir, ¿no? Porque he sido educada de una manera, porque la sociedad espera de mí que me comporte de esta manera, ¿no? Y Clarissa tiene esas contradicciones. Laura Brown tiene el problema de la insatisfacción, ¿no? Este problema que Virginia Woolf fue pionera en definir. Es decir, que Cunningham de alguna manera construye unos personajes nuevos, pero está bebiendo de Virginia Woolf, y sí, desde luego con un buen conocimiento, creo yo, o supo plasmar muy bien, eso es. Él, no sé si esto tiene algo que ver o no, pero bueno, él es homosexual, él está casado con un hombre que es psicoanalista, por lo que he podido leer, y bueno, creo que tiene, o se trabajó el explorar esta sensibilidad, ¿no? Porque el propio uso del monólogo interior requiere una sensibilidad para comprender cómo piensa otra persona, ¿no? Bueno, pues ahí están los datos. No sé si... Y, por ejemplo, la figura de Clarissa, ¿no consideras que Clarissa, a la que vemos vestida con pantalones, camisa de algodón o la camisa recta, tiene menos inseguridades que Clarissa de Virginia Woolf? Es decir, es como un personaje que está como más a través de las imágenes de la ropa, que hay menos descripciones en plan de... hace la performatividad vistiéndose de hombre, ¿no? Por los pantalones, sí, tal, pero que es como más reconciliada consigo misma. ¿Puede ser? Sí, Clarissa es un personaje que de alguna manera ha cumplido un rol que también es un rol femenino de digamos, mantener la paz entre todos sus familiares. Ella está constantemente tratando eso, ¿no? De establecer relaciones, vínculos, que los vínculos no se rompan. Y trabaja mucho para eso, pero hay momentos en los que, en la historia, en los que también ella se derrumba, ¿eh? La derrumba mucho los problemas que tiene con su hija, la derrumba el propio Richard, que ya no quiere vivir, porque está sufriendo mucho con su enfermedad. Bueno, es decir, que es un personaje que también tiene mucha densidad y es muy interesante, con sus contradicciones, pero con menos problema que Clarissa Dalloway. Pues puede ser, porque Clarissa Dalloway contempla el suicidio, mientras que Clarissa Bond no. Entonces sí, es una buena observación eso. Una psicopatía, bueno, Virginia Woolf sí, evidentemente tenía estos problemas psicológicos. Yo he leído que se considera que podría haber tenido un trastorno bipolar. Bueno, no sé, se trata ahora de... Sí, y eso. Bien, no creo que se pueda reducir al personaje de Virginia Woolf a estos, claro. Entonces, sí me parece importante. Yo, fíjate, pensando estos días, que he pensado mucho, lógicamente, en Virginia Woolf mientras preparaba esta charla, yo creo que Virginia Woolf tenía, no sé si habéis oído hablar de un nuevo patrón psiquiátrico o psicológico que llaman de las personas con alta sensibilidad. Yo creo que Virginia Woolf era una mujer con una altísima sensibilidad. Entonces, las personas que tienen alta sensibilidad a veces les abruma los ruidos, el exceso de, ¿no? Y ella, desde luego, tenía
una capacidad, una inteligencia brillante, porque dijo cosas de una manera dichas además que hoy en día son completamente relevantes, ¿no? Y tenía esta capacidad, ¿no?, de trasladar sus novelas con una profundidad filosófica, porque claro, las novelas de Virginia Woolf son difíciles de leer porque tiene tanto contenido pero sí, yo creo que puede haber bueno, pues una excesiva capacidad. Sí, que acababa agotándole los nervios, como decían en aquella época, que el lenguaje cotidiano es que está los nervios agotados, ¿no? Y lo trasladaban a ese tipo de lenguaje, sí. No sé. Como estamos aquí de lectora, es que claro, no puedo dejar de mencionar a Doris Lessing, porque Laura Brown es el personaje del cuento de la habitación 19. Ya. Y entonces, pues para que hagan una nota, digo, la lean, porque yo creo que la define perfectamente. Y creo que Cunningham también está pensando en ella cuando escribe la novela, y cuando se rueda la película está también clarísimo. Sí. Y es muy bueno que menciones esto, porque la próxima sesión, el martes que viene, se entreteje con la obra de Doris Lessing que vamos a ver. Entonces, pues está muy bien que hayas mencionado eso como colofón a la sesión de hoy, efectivamente, sí. El diario de una buena vecina, que es lo que vamos a ver la semana que viene de Doris Lessing. Así que está todo entretejido. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen, y un aplauso. Y nos vemos el martes que viene. Gracias. Muchísimas gracias a todas.